El sol apenas insinuaba su presencia entre los edificios de cristal que despertaban a la ciudad. Las luces de los semáforos aún parecían dominar el amanecer, pintando de rojo y verde los rostros cansados de los trabajadores que comenzaban otra jornada. Entre ellos, caminaba Andrés Navarro, un joven de 27 años que apretaba contra su pecho una carpeta delgada como si allí guardara toda su esperanza. Era temprano, pero el tráfico ya rugía con impaciencia. Autobuses repletos, motocicletas zigzagueando, el canto insistente de los vendedores ambulantes ofreciendo café o tamales en los cruces. Y allí estaba él, vestido con su único traje, negro, limpio, algo gastado, mirando cada reloj que encontraba, consciente de que ese día podía cambiar su vida. Había soñado con esta oportunidad durante años. Un puesto en Grupo Almonte, una de las empresas más grandes del país, símbolo de prestigio, éxito y estabilidad. Durante semanas, había ensayado frente al espejo respuestas para cada pregunta posible. Había revisado su currículum hasta memorizarlo y había pedido prestado el dinero para mandar planchar el traje y lustrar los zapatos. «Hoy es el día, Andrés», murmuró para sí, deteniéndose un instante frente a una vidriera donde su reflejo le devolvía la mirada con mezcla de nervios y determinación. «Hoy nada puede salir mal». Pero la vida, a veces, tiene un sentido del humor que parece cruel. O tal vez solo misterioso. A unas cuadras del edificio corporativo, una mujer mayor trataba de empujar una vieja camioneta que se había quedado varada en plena avenida. El humo salía del capó como una nube gris y terca. Los coches la esquivaban con bocinazos. Algunos conductores gritaban impacientes. Nadie se detenía. Andrés miró su reloj. Faltaban apenas 15 minutos para su entrevista. Podía fingir no haber visto nada. Podía seguir caminando, cruzar la avenida y llegar puntual, con la frente en alto. Pero algo, una voz tenue que llevaba el timbre de su madre, le susurró al oído. «Mijo, nunca le des la espalda a quien necesita ayuda. Las oportunidades se pueden perder, pero la dignidad no se recupera». Respiró hondo. Miró hacia el edificio que brillaba a lo lejos, tan alto como un sueño, y luego volvió la vista hacia la anciana que forcejeaba con la palanca del freno. «Buenos días, señora», dijo acercándose con cuidado. «¿Puedo ayudarla?» Ella levantó la cabeza, sorprendida. El sudor le corría por la frente, el gesto tenso. «Ay, joven, lo agradecería tanto. Se me apagó el motor y no sé qué le pasa». Andrés dejó la carpeta sobre el asiento del copiloto, se quitó el saco y, sin pensarlo más, levantó el cofre. El olor a aceite quemado lo envolvió de inmediato. Revisó las bujías, los cables, el filtro de aire. No era nada que no hubiera visto antes. Había pasado años trabajando como ayudante de mecánico mientras terminaba sus estudios. En menos de 10 minutos, logró que el motor tosiera y cobrara vida de nuevo. La anciana lo miró con un brillo de alivio y gratitud en los ojos. «No sé cómo agradecerle, muchacho». «No se preocupe, señora», respondió con una sonrisa tímida. «Me alegra que haya podido seguir su camino». Ella quiso ofrecerle dinero, pero él negó con la cabeza. «No hace falta, solo ayúdeme deseándome suerte. Tengo una entrevista importante». «Entonces le deseo el doble de suerte, joven», dijo la mujer con una ternura que parecía venir de otro tiempo. «Y ojalá la vida le devuelva este gesto multiplicado». Andrés miró su reloj y el alma se le heló. Llegaría tarde. Corrió. Atravesó calles, esquivó peatones, cruzó un puente peatonal con el corazón latiendo como tambor. Cuando por fin llegó al edificio de Grupo Almonte, el reloj marcaba las 9:12. 12 minutos que podían costarle un futuro. En recepción, la joven vestida de negro lo miró con profesional distancia. «La entrevista era a las 9 en punto, señor Navarro». «Lo sé, señorita. Lo siento. Hubo un imprevisto en el camino, pero estoy aquí, preparado. ¿Podría avisarles que llegué?»
La recepcionista lo observó de arriba abajo, la camisa ligeramente arrugada, un rastro de grasa en el puño. Suspiró. Veré qué puedo hacer. Espere un momento, por favor. Andrés se sentó en el sofá de cuero junto a otros candidatos que salían de las oficinas sonriendo, con sus trajes perfectos y portafolios caros. Por un instante, sintió que no pertenecía allí. El reflejo de su rostro cansado en el cristal de la ventana le devolvía todas las horas extra, los días sin descanso, las noches estudiando con velas en un cuarto de azotea. Cuando por fin lo llamaron, entró con la voz temblorosa, pero la mirada firme. 3 ejecutivos lo esperaban detrás de una mesa larga. El mayor de ellos, de cabello gris y gesto severo, le lanzó la primera pregunta sin rodeos. Señor Navarro, ¿sabe qué significa llegar tarde a una entrevista en esta empresa? Andrés tragó saliva. Podría inventar una excusa, hablar de tráfico, de un accidente, de una falla técnica. Pero eligió la verdad. Sí, lo sé. Y también sé que no hay disculpa que lo justifique, pero en el camino encontré a una señora mayor que necesitaba ayuda. Su coche se detuvo en plena avenida y nadie se detenía. No podía seguir caminando sabiendo que la dejaba sola. El silencio fue incómodo. Uno de los entrevistadores levantó una ceja, otro hizo una mueca escéptica. El de cabello gris anotó algo en su libreta. Ya veo, dijo finalmente. Puede continuar. El resto de la entrevista pasó en un torbellino de preguntas y respuestas que Andrés apenas recordaría después. Salió de la sala con el corazón apretado, sintiendo que todo su esfuerzo se había desvanecido como el humo del escape de aquel coche. Esa tarde, caminó sin rumbo. El bullicio de la ciudad le pesaba en los oídos. En su mente, la voz de su madre se mezclaba con el zumbido del tráfico. Haz lo correcto, aunque te cueste. Pero ¿y si hacer lo correcto lo había condenado a seguir pobre, invisible, sin oportunidades? Cuando cayó la noche, Andrés se sentó en la banca de un parque, mirando los edificios iluminados que parecían tan lejanos como las estrellas. Sacó su celular. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Suspiró. Supongo que no era para mí, dijo en voz baja. No sabía que, a unas cuadras de allí, una mujer de cabello plateado y elegancia discreta estaba contando una historia en una sala de juntas. Hoy, cuando venía al trabajo, un joven se detuvo a ayudarme en plena avenida. Perdió tiempo, ensució su ropa, y aún así se fue sonriendo. No aceptó dinero. Solo me pidió que le deseara suerte en su entrevista. ¿Y sabe qué es lo curioso? Dijo, mirando a sus directivos. Ese joven estaba citado hoy, aquí, a las 9 de la mañana. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Y así, sin saberlo, Andrés había perdido una entrevista, pero había ganado la atención del destino. La torre de Grupo Almonte se levantaba como una aguja de vidrio en medio del zócalo financiero. Pisos que parecían flotar, elevadores que se deslizaban sin ruido, paredes que reflejaban el sol como si la ciudad entera fuese una gema prendida al pecho de alguien poderoso. Desde la planta 42, las avenidas eran líneas de mercurio, y los coches, insectos ordenados por un dios del tráfico. Adentro, el clima nunca cambiaba. 19 grados, olor tenue a madera nueva, cuadros abstractos con nombres de artistas que pocos conocían. El silencio era un lujo más. Incluso los pasos sonaban educados. Elena Almonte entró a la sala de juntas sin anunciarse. No necesitaba hacerlo. Su cabello plateado, recogido en un moño alto, enmarcaba un rostro donde el tiempo había dejado surcos de carácter, no de cansancio. Llevaba un traje beige de líneas sobrias y una blusa perla. En su muñeca, el único exceso. Un reloj heredado de su padre, pulido con los años. Había dirigido fusiones, sobrevivido a crisis cambiarias, enderezado empresas que se deshacían como pan en el café. Pero ese día traía en la voz una vibración distinta, íntima, como si hubiese visto una pequeña verdad que valía más que un balance perfecto. Quiero que Recursos Humanos
Localice a un candidato de esta mañana, dijo, apoyando sus dedos largos sobre la mesa. Sus anillos apenas tintinearon. Andrés Navarro. Entrevista de las 9. Llegó tarde. Arturo Salgado, el director financiero, dejó la pluma sobre el cuaderno. Era un hombre de cifras que prefería las certezas a los brillos desconocidos. Lo registramos, Elena. Llegó a las 9:12. Contestó bien, pero miró su libreta. Dejó una mala primera impresión. Rodrigo Varela, director de operaciones, sonrió con esa elegancia que esconde un cuchillo. En Almonte no negociamos la puntualidad, dijo, cruzando la pierna. Si empezamos a perdonar minutos, terminaremos justificando horas. Usted nos enseñó eso. Elena lo miró apenas, con esa cortesía que precede a un desaire que no se ejecuta. Apoyó la vista en el ventanal. Abajo, la ciudad exhalaba prisa. Lo enseñé, respondió. Y también enseñé otra cosa. La puntualidad sin carácter es mero reloj. Ese joven perdió 12 minutos por una razón que no cabe en un KPI. Me ayudó en plena avenida. No aceptó dinero. Solo pidió que le deseara suerte. La clase de persona que quiero aquí es la que toma la decisión correcta cuando nadie está mirando. El silencio quedó en suspensión, como un violín aguardando la nota. Jimena Cárdenas, directora de Recursos Humanos, aclaró la garganta con respeto. Puedo localizarlo hoy mismo, licenciada. Quizá vuelva a su trabajo actual después de la entrevista. Rodrigo dio un sorbo a su espresso. Con todo respeto, Elena, el talento no es caridad, es performance. Y el performance empieza con llegar a tiempo. El talento sin ética, dijo Elena, sin alterar la voz. Es un incendio que siempre termina pidiendo bomberos. No hubo réplica. A Arturo se le escapó una leve sonrisa de costado. Jimena tomó nota. A 11 estaciones de metro de aquella torre, donde los murales aún cuentan historias con pintura descarapelada y el olor a pan recién horneado compite con el humo del microbús, Andrés caminaba por una calle inclinada rumbo a la azotea que rentaba con otros dos. Traía la corbata en la mano, plegada como una disculpa. El barrio lo conocía por su nombre. La señora de los tamales lo saludaba. Chema el plomero le pedía que le viera la batería del Tsuru cuando hubiera chance. Los niños lo seguían 2 cuadras si compraba una paleta. Su cuarto tenía una ventana mínima por donde entraban los atardeceres como si fueran un privilegio. Naranjas que parecían velas encendidas en una iglesia de aire caliente. Sobre la mesa, su currículum recién impreso. Sobre la silla, el saco negro todavía tibio por el sol. Se sentó, respiró hondo, y miró el teléfono con la misma mezcla de miedo y fe con que se mira un examen que aún no se ha abierto. Nada. El silencio de las malas noticias no suena, duele sin ruido. Andrés apoyó los codos y se cubrió la cara. Tenía 27, 2 títulos técnicos peleados a desvelos, un curso de Excel que pagó lavando coches los domingos, y un sueño que parecía vivir siempre a una cuadra de distancia. En la repisa, una foto. Él de niño, con su madre Sonia y su hermano menor Mateo. En una feria donde la montaña rusa era de plástico y los premios, peluches mal cocidos. Somos lo que hacemos cuando creemos que nadie ve, decía su madre cada vez que él intentaba atajarle el cansancio con una mentira blanca. El celular vibró. Un salto del corazón. Una avalancha de preguntas. Mensaje de un número desconocido. Señor Navarro, habla Jimena Cárdenas de Grupo Almonte. ¿Podría presentarse mañana a las 9? La primera reacción fue malinterpretar. ¿Otra entrevista? ¿Un segundo intento? ¿O una cortesía antes del gracias, no? Respondió con manos que temblaban poco, pero temblaban. Sí, ahí estaré. La pantalla devolvió un visto como un guiño cómplice. Abajo, la tarde era una cinta de voces. El grito del elotero, la risa de 2 adolescentes en la esquina, la radio de un taller que cantaba una balada ochentera. Andrés se acercó a la ventana. No supo si agradecer a Dios, al destino o a esa mujer de cabello gris a la que ayudó sin saber quién era.
pero sí supo una cosa. Volvería a ponerse el traje con la misma reverencia con la que otros se ponen una armadura. En Casa Almonte, a 15 minutos del centro, la puerta principal aún crujía como una madera antigua que se niega a olvidar. No era una mansión ostentosa, era una casa grande que hablaba de generaciones. En el recibidor, un retrato al óleo de don Jacinto Almonte, fundador del grupo. Sombrero en mano, mirada al horizonte y una leve mueca que podía ser sonrisa o advertencia. Elena cruzó el pasillo lento, deteniéndose en fotografías familiares. Bodas, bautizos, graduaciones, la vida contada en marcos. En la cocina, Teresa, la cocinera de toda la vida, preparaba caldo de pollo. El vapor levantó un techo de olor a hierbabuena. ¿Comió algo, jefa?, preguntó, con esa mezcla de cariño y autoridad de quien ha visto crecer a todos ahí. Comí en la oficina, Tere, gracias. Teresa la miró como solo miran quienes adivinan el cansancio ajeno. ¿Y cómo le fue con los señores esos? Señores esos significaba los que creen que uno no se da cuenta. Elena se sentó en la mesa de mármol y dejó las llaves sobre el hule. Pensó en Rodrigo, en su impecable diferencia con todo lo que ella respetaba, y en Arturo, con su prudencia que no se decide a hacer valentía. Hoy conocí a un buen muchacho, dijo, mirando la sopa sin verla. Es de los que detendrían el mundo para ayudar a su abuela a cruzar la calle, o para reparar una camioneta varada. Teresa sonrió. No necesitó más contexto. De esos escasean, doña, y cuando se encuentran, hay que cuidarlos, como a los limones en tiempo de calor. Elena rió bajito. En ese instante, la casa no era de una empresaria, era de una mujer que sabía a quién debía su fortaleza, a esa cocina, a esas manos, a ese caldo. Fue al estudio, encendió la lámpara y abrió el cuaderno donde escribía una especie de diario sin título. Hoy un joven me recordó por qué empecé a trabajar, para que el mérito no se confunda con la arrogancia, para que la decencia tenga puesto. La mañana siguiente amaneció con cielo limpio, como si alguien hubiese pasado un trapo con agua sobre la bóveda urbana. Andrés salió 1 hora y media antes, con los zapatos lustrados y la camisa planchada por su propia mano. Golpes de plancha rápidos, vapor como bautismo. Desayunó en el puesto de la esquina, café de olla y un pan dulce. Pagó y dejó un peso extra, que es casi nada, y a veces lo es todo. En el microbús se aferró al tubo con una mano y con la otra repasó mentalmente sus respuestas. Cuando la torre apareció por la ventana, sintió que el corazón le caminaba al frente, marcándole la ruta. Llegó 20 minutos antes. La recepcionista lo reconoció por la corbata humilde y la mirada firme. Buenos días, señor Navarro. La licenciada Cárdenas lo espera. La sala de reuniones 14B no tenía nada de extraordinario. Una mesa, una pantalla, un jarrón con flores blancas demasiado perfectas. Jimena entró con una carpeta. Gracias por venir, Andrés. Le dijo por su nombre con naturalidad, como lo hacen los conductores de autobús cuando un pasajero sube todos los días. Quiero que sepa que la presidenta del grupo pidió verlo de nuevo. Andrés parpadeó. La presidenta. Elena Almonte, sonrió Jimena, y fue como decir, tu intuición tenía razón. La puerta se abrió sin estridencias. Elena entró con un traje azul marino y una mirada que no imponía, invitaba. Se sentó frente a él, no en la cabecera. Señor Navarro, dijo, ayer me ayudó usted sin saber quién era yo. Gracias. Andrés sintió que la sangre se le subía al rostro. No supo dónde poner las manos. Eligió dejarlas sobre la mesa, abiertas, visibles. No hice nada extraordinario, licenciada. Justo por eso es extraordinario, respondió Elena. Aquí contratamos gente por lo que sabe, pero promocionamos a la que, además, sabe quién es. Cuénteme de usted, sin currículum. Cuénteme, lo que no pondría en LinkedIn. Andrés habló de su madre que le enseñó a no tomar atajos cuando el alma estaba mirando. Habló del taller donde aprendió a distinguir un ruido de motor
como quien reconoce una voz en la distancia. Habló de las noches estudiando con 2 chamarras, del miedo a no ser suficiente, de su fe en que el trabajo, tarde o temprano, abre una puerta. No adornó, no vendió, solo dijo la verdad con palabras limpias. Elena no tomó notas. Ya había leído todas las hojas que importaban. Miró a Jimena, y Jimena entendió. Nos gustaría que empezara en el área de proyectos y análisis, dijo la presidenta. Hoy mismo, si puede, un contrato inicial de 6 meses. Salario digno. Mentoría y... Lo sostuvo con una pausa. Puntualidad innegociable. Andrés quiso agradecer con una corriente de frases, pero se le hizo un nudo simple. Gracias. Bastó. La puerta se abrió de nuevo. Rodrigo Varela asomó con una sonrisa que no tocó los ojos. Perdón la interrupción, Elena, dijo, teatral. Pensé que esta sala estaba libre. Adelante, Rodrigo. Conoce al señor Navarro. Se une a proyectos desde hoy. Rodrigo tendió la mano con un apretón demasiado firme. Encantado. Miró hasta Andrés, como se mira para un tornillo. Útil mientras no estorbe. ¿Listo para aprender cómo se trabaja de verdad? Listo para trabajar de verdad, respondió Andrés, sin notas de insolencia, solo espejo. Rodrigo sonrió de medio lado. La guerra no había empezado, pero ya tenía prolegómenos. El piso 28 era un panal de escritorios compartidos, plantas discretas y pantallas con dashboards que parecían cardiogramas de empresas. A Andrés le asignaron una estación cerca de la ventana. Sobre la mesa, una laptop, una libreta con el logo del grupo, un bolígrafo, una tarjeta de acceso. Hizo lo que uno hace cuando se sabe nuevo. Observar sin parecer que observa. Aprender los rituales, el ritmo del café, el volumen permitido de la risa. Su mentora sería Valeria Pineda, jefa de análisis, una mujer de mirada luminosa y verbo exacto. Te voy a hacer la misma pregunta que me hicieron a mí, dijo Valeria, sentándose en el borde del escritorio. ¿Qué te da miedo? Andrés pensó en decir lo correcto. Fracasar, no estar a la altura. Pero eligió, otra vez, lo verdadero. Me da miedo endurecerme, contestó. Quiero aprender a ganar sin olvidar por qué empecé a intentarlo. Valeria asintió con una sonrisa que era promesa. Buen miedo, te voy a ayudar a no perderlo. Le explicó el proyecto en curso, reorganizar la cadena de suministros de una empresa filial en el norte, donde los costos se habían disparado y los proveedores, mal acostumbrado a la mordida, apretaban como tenaza vieja. Había que limpiar, reestructurar, volver transparente lo que por años se negociaba a puerta cerrada. Era un trabajo de hojas de cálculo y, sobre todo, de carácter. Aquí vas a usar Excel, sí, dijo Valeria, pero también vas a usar columna vertebral. A media mañana, Andrés bajó a la cafetería del edificio. Las tazas tenían borde grueso. El café, espumas honestas. De las mesas colgaban conversaciones de todo tipo, ingleses con siglas, bromas de pasillo, rumores suaves. Mientras hacía fila, vio a una mujer de limpieza levantar con paciencia una servilleta que alguien había tirado a medio paso. Nadie le agradeció. Él sí. Gracias, doña. Y el doña no fue costumbre, fue respeto. Ella lo miró sorprendida, con esa sorpresa que duele un poco, sonrió. De nada, joven. De vuelta en su lugar, Andrés abrió un archivo con 100.000 celdas. Cada número era un pequeño ladrillo, cada fórmula una escalera. El trabajo no era brillante, pero construía. Le gustaba eso, construir sin reflectores. A media tarde, Valeria se acercó con una pregunta técnica. Él respondió sin dudar, explicando no solo el qué, sino el por qué. La mirada de Valeria cambió, de supervisión a confianza. En el cristal, la ciudad empezaba a encenderse por partes. El cielo se fue tiñendo de violeta, un color que a veces anuncia tormenta. Antes de irse, Elena caminó discretamente por el piso 28. No saludó a todos. No le gustaba el teatro.
pero se detuvo a 2 pasos de la estación de Andrés. Lo vio concentrado, la espalda recta, la frente fruncida lo justo. Valeria le susurraba algo, y él asentía, apuntando con rapidez. Elena siguió de largo con un pensamiento claro como una campanada. El oro verdadero no grita. Esa noche, en el barrio, Sonia calentó tortillas sobre el comal hasta que se inflaron como pequeños milagros. Mateo entró con la mochila colgando de un hombro, preguntando si podía ir a jugar a la cancha después de cenar. La noticia corrió por la casa como un arroyo que encuentra pendiente. Me contrataron. La madre alzó la vista. No dijo, sabía que pasaría. Dijo, no cambies el paso, hijo. Solo cuida con quién lo das. Andrés no habló de su nuevo sueldo, ni de la laptop, ni del piso 28. Habló de Valeria y su pregunta, de doña Teresa en casa al monte sin saberlo, de un reloj heredado que no había visto, de un hombre que apretaba demasiado la mano. Se fue a dormir con el corazón golpeándole una tambora secreta, alegría y alerta. En la torre, Rodrigo Varela imprimió un informe. Lo leyó una vez, 2, 3. No le gustaban los imprevistos, menos los que no se debían a él. Escribió un correo breve a compras. Necesito los expedientes de proveedores del norte, hoy. Y otro a operaciones. Reunión a primera hora. Revisaremos cambios propuestos por análisis. Quiero a todos. Cerró la laptop con suavidad de serpiente. El mundo millonario se preparaba para hacer lo que siempre hace cuando entra alguien que no le pertenece por apellido. Probarlo. Algunos con cariño, otros con piedras. A unos pisos de ahí, una mujer de cabello plateado escribía en su cuaderno sin título. La honestidad también necesita un sistema. Y abajo, en una azotea, un joven dormía con la camisa doblada sobre una silla, escuchando la ciudad como quien oye un mar que no ha visto nunca. No sabía aún que, a veces, el primer pago de un acto de bondad es otra prueba. Las semanas siguientes fueron una mezcla de asombro y vértigo para Andrés Navarro. En el piso 28, donde los cubículos eran más estrechos que los egos, aprendió que el silencio también tiene jerarquías. Los superiores hablaban con voz grave y calma. Los nuevos, como él, aprendían a callar. Sin embargo, su desempeño comenzó a destacar. Las cifras cuadraban, los reportes eran claros, y Valeria Pineda, su mentora, veía en él algo que el resto todavía no. Una especie de fuego tranquilo, esa disciplina que no pide aplausos porque está acostumbrada a trabajar en la oscuridad. Una tarde de viernes, mientras el cielo se teñía de cobre, Valeria se acercó a su escritorio con una carpeta. Andrés, dijo con tono cómplice, necesito que me ayudes con un análisis urgente. La filial de Monterrey está inflando costos. Rodrigo quiere cerrarlo antes del lunes. Andrés alzó la vista. ¿Inflando costos? Exacto, pero nadie se atreve a decirlo así. En los reportes lo llaman ajuste presupuestal por gasto operativo extraordinario. Sonrió. Ya sabes, el idioma elegante de los que quieren esconder la verdad. Abrió la carpeta. Entre hojas y hojas de tablas, descubrió algo evidente. Los números no mentían, pero alguien sí los había maquillado. Proveedores fantasma, duplicidad en facturas, contratos renovados sin aprobación del consejo. No necesitaba ser experto para entender que detrás de esas cifras había una mano muy real. ¿Quién firmó esto?, preguntó Andrés, señalando un contrato digital con un sello azul. Valeria bajó la voz. Rodrigo Varela. Y tras una pausa, el mismo que no quería que te contrataran. Andrés se recostó en la silla. Sentía que el aire pesaba más. ¿Y qué quiere que haga? Analízalo, pero hazlo bien, con datos duros. Si presentamos esto mal, puede volverse en nuestra contra. ¿Y si lo hago bien? Valeria lo miró con seriedad. Entonces la verdad saldrá ahí a la luz. Y eso nunca es gratis aquí. El lunes amaneció gris, como si el cielo supiera que algo estaba por romperse.
La reunión de revisión se realizó en el salón principal, un espacio imponente, con paredes de cristal y una mesa ovalada de mármol. Estaban todos: Elena Almonte, Rodrigo, Valeria, Arturo y algunos jefes de departamento. Andrés, invitado por Valeria, se sentó discretamente al final de la mesa, con la carpeta entre las manos. Apenas el reloj marcó las 9, Rodrigo comenzó la presentación. Como verán, dijo con voz segura, las pérdidas operativas de Monterrey responden a un incremento en los costos logísticos y al alza del combustible. Proyectó en la pantalla una serie de gráficos que parecían respaldar su argumento. Las curvas ascendían con la armonía de una mentira bien construida. Hasta que Valeria habló. Con todo respeto, Rodrigo, detectamos inconsistencias. ¿Inconsistencias?, repitió él, fingiendo sorpresa. Sí. Valeria hizo un gesto hacia Andrés. Nuestro nuevo analista encontró duplicidad en 3 contratos clave. Uno de ellos fue renovado con un proveedor que no existe en el registro fiscal. Rodrigo giró la cabeza lentamente hacia Andrés. ¿Nuevo analista?, preguntó con una sonrisa forzada. ¿Tú hiciste esa revisión, muchacho? Andrés respiró hondo. Sí, señor. Revisé los archivos y confirmé que el proveedor, Suministros del Norte S.A., no tiene registro contable. Además, el número de cuenta está vinculado a un banco personal. El silencio cayó como una piedra en el agua. Elena entrelazó las manos sobre la mesa. ¿Puedes mostrarlo? Andrés conectó su laptop. En la pantalla aparecieron las evidencias: documentos, fechas, movimientos bancarios, comparativas. Cada diapositiva era un golpe al aire elegante de la sala. Rodrigo sonrió, pero la sonrisa tenía filo. Veo que te esfuerzas mucho, Navarro, dijo. Sin embargo, estás interpretando mal los datos. Esa cuenta pertenece a un intermediario temporal. ¿Temporal o inexistente?, replicó Valeria. No se meta, Valeria, respondió él, perdiendo la paciencia. No todos tienen su experiencia en leer entre líneas. Elena levantó una mano. Suficiente. Su voz bastó para congelar la tensión. Revisaremos los contratos de Monterrey nuevamente. Quiero transparencia absoluta. Por supuesto, dijo Rodrigo, esbozando una mueca de cortesía. No tengo nada que ocultar. Pero su mirada, al pasar junto a Andrés, fue un aviso. Te acabas de ganar un enemigo con poder. Esa misma tarde, la oficina se volvió fría. Los colegas que solían saludar a Andrés con amabilidad ahora desviaban la mirada. Un rumor se extendía. El nuevo se metió donde no debía. Incluso Valeria notó la tensión. No te preocupes, le dijo en voz baja. Rodrigo es experto en manipular el ambiente. No dejes que te apague. Andrés asintió, pero en el fondo sabía que su decisión tendría un precio. 2 días después, al llegar a la oficina, su tarjeta de acceso no funcionó. Intentó 3 veces. Nada. El guardia lo miró con incomodidad. Lo siento, señor Navarro, su registro aparece suspendido temporalmente. ¿Suspendido? ¿Por qué? Solo sigo órdenes, joven. Corrió al departamento de recursos humanos. Jimena, la directora, lo recibió con el ceño fruncido. Andrés, necesitaba verte. Rodrigo reportó que hubo un error en tu análisis. Dijo que presentaste información sin autorización. Eso no es cierto, respondió él, intentando mantener la calma. Valeria me pidió preparar ese informe. Lo sé, susurró ella, mirando hacia el pasillo. Pero por ahora, necesito que tomes unos días. Elena está de viaje en Guadalajara y no puedo mover nada hasta que regrese. Andrés salió con la carpeta en la mano. Afuera, la ciudad rugía indiferente. Los autos pasaban, las voces se mezclaban, el viento olía a diésel. Sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de injusticia. Lo habían castigado por decir la verdad.
Esa noche volvió al barrio, agotado. Su madre estaba en la cocina, preparando sopa de fideo. ¿Te fue bien, hijo?, preguntó sin dejar de revolver. Andrés se sentó en la mesa y bajó la cabeza. Me suspendieron. ¿Por qué? Porque dije la verdad. Sonia dejó la cuchara y lo miró a los ojos. Entonces hiciste lo correcto, dijo con serenidad. Si la verdad te cuesta el trabajo, no fue pérdida, fue limpieza. Pero, mamá. Andrés, interrumpió ella. ¿Sabes por qué tu padre se fue de la fábrica? Porque se negó a falsificar una firma. Lo corrieron, sí, pero cada noche dormía tranquilo. El silencio se llenó del ruido del hervor. Andrés tomó aire y asintió. No quería rendirse. No después de haber llegado tan lejos. 2 días después, el teléfono sonó. Era Valeria. Necesito verte, dijo con tono urgente. En el café frente al edificio. No hables con nadie. Andrés llegó en 20 minutos. Valeria ya estaba allí, con una laptop frente a ella y los ojos encendidos. Tenías razón, dijo. Revisé los servidores internos y encontré los correos. Rodrigo movía contratos a su cuenta personal y luego borraba los rastros. Le mostró las pruebas, capturas, registros, correos archivados. Con esto, continuó, Elena puede destituirlo. Pero necesitamos que el informe salga del edificio antes de que él lo borre. ¿Quieres decir que...? Sí. Valeria lo miró directamente. Necesito que confíes en mí. Esa noche, Andrés regresó al edificio por una entrada lateral. Jimena, la directora de Recursos Humanos, lo esperaba con un pase temporal. Apúrate, le dijo. Rodrigo está cenando con los inversionistas. Subieron al piso 28. El silencio era absoluto. Solo el zumbido de los servidores llenaba el aire. Andrés copió los archivos, comprimió las carpetas y los envió al correo privado de Elena. Cuando terminó, respiró hondo. Pero justo en ese momento, una voz lo detuvo. ¿Qué haces aquí, Navarro? Era Rodrigo, parado en la puerta, con la corbata desatada y la mirada dura. No tenías permiso para estar en este piso. Andrés guardó el USB en el bolsillo y levantó la vista. Estoy haciendo lo correcto. ¿Correcto? Rodrigo rió con sarcasmo. ¿Tú crees que el mundo se mueve con lo correcto? No seas ingenuo, muchacho. Este mundo lo mueven los que entienden las reglas del poder. Andrés dio un paso en ti. Paso. No. Lo mueven los que se atreven a romperlas cuando son injustas. El silencio volvió a caer, pero esta vez tenía peso. Rodrigo lo observó, frunció el ceño y sin decir nada, se retiró. Al día siguiente, cuando Elena regresó a la oficina, encontró los archivos en su correo. Pasó la mañana revisándolos. Cuando terminó, llamó a Jimena, Valeria y Rodrigo. La reunión fue breve. Rodrigo intentó negarlo, pero las pruebas hablaban solas. En menos de una hora, su acceso fue revocado y su nombre retirado del directorio interno. Mientras bajaba por el elevador, cruzó una última mirada con Andrés. No era de odio, era de derrota. La máscara se había caído. Elena lo citó esa tarde en su oficina. Andrés entró con respeto. Ella lo recibió con una sonrisa tranquila. Cuando alguien me ayuda sin esperar nada, dijo, no lo olvido. Pero cuando alguien defiende la verdad sabiendo que puede perderlo todo, eso lo convierto en ejemplo. Hizo una pausa y añadió, quiero que asumas la coordinación de análisis regional. Valeria será tu jefa directa. Andrés no encontró palabras, solo asintió, con los ojos brillantes. Sabía que no era un ascenso cualquiera. Era un voto de confianza y un recordatorio de que hacer lo correcto vale la pena, aunque duela. Esa noche, en la azotea de su casa, miró la ciudad iluminada.
El viento olía a lluvia y las luces parecían promesas lejanas. Pensó en su madre, en Valeria, en Elena. Pensó también en Rodrigo y en cómo la ambición puede volverse una jaula dorada. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Gracias por confiar en mí. Haré que valga la pena. No lo envió a nadie. Solo lo guardó en borradores, como si el universo lo pudiera leer. Cerró los ojos. Por primera vez, en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió paz. Los meses siguientes fueron una sucesión de días largos y noches sin descanso. El nuevo cargo de Andrés Navarro lo sumergió en un mundo que, hasta hacía poco, había visto desde la calle: juntas con inversionistas, decisiones estratégicas, presupuestos millonarios. A veces, se preguntaba si era el mismo muchacho que arreglaba motores en un taller, o si aquel Andrés había quedado atrás, atrapado en la grasa de los viejos uniformes. Desde la ventana del piso 30, el paisaje era otro. Las avenidas parecían ríos de luces, los autos diminutos, los peatones puntos sin rostro. Desde esa altura, era fácil olvidar lo que pasaba abajo. Y también era fácil perderse en la ilusión de que la vida se medía en alturas. Valeria, su mentora, lo observaba con discreción. Sabía que el éxito es una curva peligrosa. Sube con vértigo, y si no se tiene cuidado, termina por ahogarte. Andrés, le dijo una tarde, no olvides por qué estás aquí. Lo tengo presente, respondió él. Pero su tono no la convenció. Había una sombra nueva en su mirada, la fatiga mezclada con ambición. Un viernes al caer la tarde, Elena Almonte lo convocó a su oficina. Llevaba semanas sin verla de cerca. La presidenta estaba concentrada en una negociación importante con un fondo extranjero que buscaba invertir en una nueva división tecnológica. Era la oportunidad que consolidaría a la empresa en el mercado global, pero también una decisión que implicaba riesgos. Si logramos cerrar este acuerdo, dijo Elena, abriremos miles de empleos en todo el país, pero no todos están de acuerdo. Andrés frunció el ceño. ¿Rodrigo? Rodrigo ya no es el problema, contestó ella. El obstáculo ahora está dentro del consejo. Algunos accionistas quieren vender parte de la compañía al fondo, lo que significaría perder control nacional. ¿Y qué quiere usted que haga? Quiero que estudies las condiciones del contrato y encuentres una opción que nos permita crecer sin ceder el alma. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando mi padre fundó esta empresa, continuó, siempre me decía, nunca vendas lo que no puedas recuperar, hija. ¡Y el control!, completó Andrés. No se recupera. Exacto. Esa noche, Andrés se llevó el contrato a casa. Lo leyó 3 veces, subrayando cada cláusula, cada cifra. Descubrió lo que Elena temía. El fondo buscaba más que inversión. Querían influencia en las decisiones ejecutivas. Era un trato disfrazado de promesa. Pero también notó algo más. Si la empresa rechazaba la oferta, podrían perder liquidez y despedir a cientos de empleados. No había salida sencilla. Cualquiera de las dos decisiones dejaría cicatrices. El lunes, el ambiente en la oficina estaba enrarecido. Se rumoreaba que algunos directores, presionados por el fondo extranjero, estaban preparando un movimiento interno para forzar la aprobación del contrato. Entre ellos estaba Luis Montiel, un hombre elegante, sonriente, con fama de negociador. Era carismático, pero su lealtad se medía en comisiones. Esa tarde, Luis se acercó a Andrés. He oído que estás revisando el contrato, muchacho. Así es, respondió él. Mira, te diré algo. No todo lo que parece malo lo es. Si se firma este acuerdo, tú también ganas. El fondo busca jóvenes como tú, con visión moderna. Andrés lo observó con cautela. ¿Me está ofreciendo un ascenso? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Luis bajó la voz. Piensa en tu madre,
en tu hermano. Podrías asegurarte el futuro. Andrés no respondió. Solo apretó la mandíbula y guardó silencio. Había escuchado esa melodía antes, la tentación disfrazada de consejo. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la azotea, mirando la ciudad extendida como un mapa de fuego. Pensó en su madre, en su infancia, en los días en que creía que la justicia era una línea recta. Ahora sabía que era un laberinto, donde cada decisión tenía costo. Sacó su teléfono y llamó a Valeria. ¿Tú firmarías este acuerdo? No, respondió ella sin dudar. Pero eso no importa. Lo que importa es qué harías tú si nadie te estuviera mirando. Andrés cerró los ojos. Esa frase, la misma que su madre había dicho años atrás, le resonó en el pecho. Lo que haces cuando nadie te ve. El martes por la mañana, presentó su informe ante Elena. El contrato es una trampa elegante, dijo. A corto plazo suena rentable, pero en 2 años el fondo controlará las decisiones clave. ¿Y qué propones? Reducir la inversión inicial, renegociar el plazo y crear un fideicomiso que mantenga el control en el país. Elena lo escuchó con atención. Esa propuesta podría salvarnos, pero también podría enfrentarnos al Consejo. ¿Estás preparado? Lo estuve desde el día que decidí ayudarla en esa avenida. Elena sonrió con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo los líderes verdaderos sienten cuando reconocen a un heredero moral. Entonces prepárate, vas a presentarlo tú en la junta. El día de la presentación, la sala estaba llena. Los accionistas, los abogados del fondo, los ejecutivos. El aire olía a perfume caro y tensión. Andrés, vestido con su traje más sobrio, se colocó al frente, con su laptop y su carpeta. Valeria, sentada al fondo, le hizo un gesto de apoyo. Señores, comenzó, el futuro no se construye solo con dinero. Se construye con decisiones que no vendan lo que somos. Mientras hablaba, algunos accionistas murmuraban. Luis Montiel lo observaba con una sonrisa escéptica. Pero Andrés no se dejó intimidar. Expuso cifras, proyecciones, riesgos. Y luego, con voz más baja pero firme, añadió. La verdadera fortaleza de Grupo Almonte no está en su capital, está en su gente, en los empleados que trabajan de madrugada, en los obreros, en las mujeres que limpian los pisos y en los jóvenes que creen que un empleo digno puede cambiarles la vida. Si perdemos eso, lo perdemos todo. El silencio fue absoluto. Elena lo miraba sin parpadear, con una mezcla de admiración y esperanza. Uno de los accionistas levantó la voz. ¿Y si su plan fracasa? Andrés respondió sin titubear. Entonces, al menos habremos fracasado siendo dueños de nuestra dignidad. Elena sonrió. Sabía que ese joven hablaba con el corazón, no con la ambición. La votación fue tensa. Al final, el Consejo decidió rechazar el acuerdo con el fondo extranjero y adoptar la propuesta interna de Andrés. La noticia se filtró a los medios. Grupo Almonte apuesta por el control nacional. Algunos la aplaudieron, otros la criticaron. Pero dentro de la empresa, la gente celebró. Por primera vez en años, sentían que alguien los representaba. Andrés se convirtió en un referente silencioso. Los empleados lo saludaban con respeto genuino. Los jóvenes del área de análisis lo veían como un ejemplo. Pero el éxito, como toda victoria, trae consigo nuevas pruebas. Un mes después, Valeria fue transferida a otra sede. La separación fue amistosa, pero dejó un vacío en Andrés. Ella había sido su guía, su brújula moral. Sin su presencia, los pasillos parecían más fríos. Elena, notando su desconcierto, lo invitó a una cena de reconocimiento. El evento se realizó en un hotel elegante del centro. Allí, entre luces doradas y copas de cristal, Andrés se encontró fuera de su elemento.
Las conversaciones giraban en torno a inversiones, viajes, relojes y autos. Él escuchaba en silencio, sin saber si pertenecía a ese mundo o si solo lo visitaba por un rato. Durante la cena, una mujer se le acercó. «Eres el famoso Navarro», dijo con sonrisa coqueta. «El héroe del contrato». Se llamaba Camila Duarte, periodista económica. Joven, brillante, con una mezcla de curiosidad y encanto que desarmaba. Comenzaron a hablar. Primero de negocios, luego de la vida. Camila le contó que había seguido su historia, que le fascinaba la idea de un hombre común que desafía al sistema. Andrés rió, nervioso. «No soy un héroe, solo alguien que tuvo suerte». «No». Ella sonrió. «Eres alguien que tuvo el valor de hacer lo correcto, y eso no es suerte». El resto de la noche transcurrió entre risas y confidencias. Andrés sintió que algo nuevo se encendía dentro de él. Pero también, en lo más profundo, una advertencia. El éxito no solo atrae oportunidades, también tentaciones. Con el paso de las semanas, la relación con Camila creció. Ella lo admiraba sinceramente, pero su trabajo de periodista la obligaba a buscar historias, incluso entre las sombras. Y Andrés tenía secretos que todavía no sabía que existían. Una tarde, ella le confesó: «Estoy investigando una vieja auditoría de la empresa, algo de hace 10 años. Hay indicios de desvíos millonarios en tiempos de tu predecesor». «Eso es cosa del pasado», respondió él, inquieto. «Lo sé, pero quiero contarlo, y necesito tu versión». Andrés dudó. Si colaboraba, podía desenterrar errores que afectarían a la compañía y a Elena. Si callaba, traicionaría su principio más fuerte, la verdad. «Camila», dijo, mirándola a los ojos, «no puedo ayudarte en eso». «¿Por qué?». «Porque mi lealtad no se compra con primicias». Ella se quedó en silencio. Por primera vez, su admiración se mezcló con decepción. «Pensé que eras distinto». Andrés se quedó solo, viendo cómo ella se alejaba entre las luces de la cafetería. Y entendió que decir la verdad, a veces, también significa perder. Semanas después, el artículo de Camila salió publicado. Hablaba de los viejos desvíos de la empresa, pero sin mencionar nombres. Aún así, el escándalo mediático sacudió al consejo. La reputación de Grupo Almonte se tambaleó. Elena, firme como siempre, reunió al equipo. «Esto no nos destruirá», dijo, «pero necesitamos transparencia. Andrés, quiero que dirijas la investigación interna». Él aceptó, aunque sabía que eso significaba remover fantasmas. Durante meses revisó archivos, contratos, testimonios. Lo que encontró lo dejó helado. Entre los antiguos socios de la empresa había nombres influyentes, incluso políticos. Y uno de ellos era el padre de Camila. El mundo se contrajo en un segundo. Ahora entendía por qué ella buscaba tanto esa historia. No era una investigación, era una redención personal. Una tarde, cuando el sol caía sobre los ventanales del edificio, Andrés recibió su llamada. «Necesito verte», dijo ella, con voz quebrada. Se encontraron en el mismo café donde todo había empezado meses atrás. Camila lloraba. «No sabía que mi padre estaba involucrado. Pensé que tú me lo ocultabas». «Yo tampoco lo sabía», respondió Andrés, sincero. «Pero ahora que lo sé, entiendo tu dolor». Ella lo miró con gratitud y culpa. «Perdóname, fui injusta contigo». «No». Andrés sonrió con ternura. «Solo fuiste humana». El silencio que siguió fue cálido, sin reproches. Por primera vez, ambos comprendieron que la verdad no separa a las personas, las purifica. El informe final que Andrés entregó a Elena fue demoledor.
pero justo. Expuso los desvíos antiguos, limpió el nombre de la empresa y propuso mecanismos de control interno. La prensa, al conocer la transparencia del proceso, cambió el tono. Ahora el titular era: Grupo Almonte enfrenta su pasado con honestidad. Nuevo liderazgo marca diferencia. Andrés fue entrevistado en televisión. Sus palabras fueron simples. No hay mérito en ocultar los errores. El verdadero valor está en corregirlos. Su rostro se volvió conocido. Su historia inspiró a jóvenes y empresarios. Pero en lo profundo, seguía siendo el mismo. El joven que una vez se detuvo a ayudar a una anciana en medio del tráfico. Una noche, después de una larga jornada, Elena lo llamó a su despacho. Sobre la mesa había 2 copas y una botella de vino. «Brindemos, Andrés», dijo. «Por el futuro». «Por el futuro», repitió él. Ella lo miró con una sonrisa serena. «Cuando te conocí, eras un muchacho que creyó haber perdido su oportunidad por hacer lo correcto. Hoy sé que ese gesto salvó no solo mi mañana, sino el rumbo de esta empresa». Le tendió una pequeña caja. Dentro había un reloj antiguo. «Era de mi padre», explicó. «Quiero que lo tengas tú». Andrés lo tomó con manos temblorosas. «No sé qué decir». «No digas nada. Solo sigue recordando de dónde vienes, porque ese será siempre tu verdadero norte». Elena levantó su copa. «Brindemos también por lo invisible, por las decisiones que cambian destinos». Andrés asintió, con los ojos húmedos. Sabía que esa noche marcaba el cierre de un ciclo. Había ganado respeto, estabilidad, reconocimiento, pero sobre todo, había conservado su alma intacta. Mientras el reloj marcaba las 9, la misma hora en que, años atrás, había perdido su primera entrevista, Andrés comprendió que el destino nunca le quitó nada, solo lo preparó para recibirlo en el momento justo. El amanecer de aquel lunes tenía un silencio extraño. Desde la ventana de su apartamento, Andrés veía la ciudad envuelta en una neblina baja que hacía parecer que los rascacielos flotaban sobre un mar de humo. Era el preludio de algo grande. Lo sentía en el pecho, como una advertencia que no sabe ponerse en palabras. Sobre la mesa, junto al reloj que le había regalado Elena Almonte, reposaban 2 carpetas, una con los planes de expansión internacional de la empresa y otra, más delgada, con documentos confidenciales que había recibido anónimamente la noche anterior. Dentro de esa segunda carpeta había facturas y transferencias recientes. Fechas, cuentas, montos. Todo apuntaba a un nuevo fraude. Y esta vez, no de antiguos socios, sino de alguien dentro del consejo actual. Andrés pasó la madrugada revisando los datos. Lo que descubrió lo dejó helado. Arturo Salgado, el director financiero y uno de los hombres de mayor confianza de Elena, estaba desviando fondos hacia empresas pantalla. Las operaciones se camuflaban en el presupuesto de desarrollo comunitario, precisamente el proyecto que Andrés había propuesto para apoyar a jóvenes de barrios humildes. Su corazón se encogió. Ese programa era su sueño personal, su manera de devolverle algo al país que lo había visto crecer. Y ahora alguien lo estaba usando para robar. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre sus manos. Podía denunciarlo, pero eso implicaría una guerra interna. Elena confiaba ciegamente en Arturo. Habían trabajado juntos más de 20 años. Si la acusación salía mal, no solo perdería su puesto, destruiría la estabilidad de la empresa y su relación con quien había sido su mentora. Al día siguiente, en la reunión de finanzas, Arturo presentó los avances del programa social. Su tono era tranquilo, medido, el de un hombre que domina la sala. Andrés, sentado frente a él, lo observaba con un nudo en la garganta. Cada gráfico que Arturo proyectaba era una mentira elegante. «Estamos cumpliendo los objetivos», decía. «Las inversiones en educación rural están generando resultados». Elena asentía, satisfecha.
pero Andrés apenas podía escuchar. La tensión le martillaba en las sienes. En un momento, Arturo lo miró directamente. Y gracias al trabajo de nuestro joven coordinador, el señor Navarro, hemos logrado que los reportes fluyan con total transparencia. El auditorio aplaudió con moderación. Elena sonrió con orgullo. Pero Andrés sintió el golpe del cinismo. Esa noche no cenó. Solo caminó por las calles del barrio donde creció, mirando los murales, las luces débiles, los niños jugando entre risas y polvo. Todo esto, pensó, es lo que quise cambiar, y supo que no podía callar. Al día siguiente, pidió una cita privada con Elena. La presidenta lo recibió con amabilidad, sin imaginar lo que traía entre manos. ¿Qué ocurre, André? Te noto preocupado. Él dejó los documentos sobre el escritorio. Esto, necesita verlo usted. Elena leyó en silencio. Primero con curiosidad, luego con incredulidad, finalmente con un rostro que se fue endureciendo. Cuando terminó, levantó la mirada. ¿De dónde sacaste esto? Me lo enviaron de forma anónima. Verifiqué cada dato. Son reales. Elena respiró profundo. Oh. ¿Estás seguro? Arturo no haría algo así. Eso mismo pensaba yo, respondió con tristeza. Pero los números no mienten. El silencio se extendió entre ambos. La confianza, esa línea invisible que los unía, comenzó a tensarse. Déjame manejar esto, dijo finalmente ella. No digas nada a nadie. Andrés asintió, pero notó algo extraño. Elena no lo miró a los ojos al despedirse. Los días siguientes fueron un infierno de rumores. Alguien filtró a la prensa que se investigaban irregularidades en el programa social. Los medios empezaron a atacar. El titular era cruel. Proyecto de inclusión, nueva fachada para el desvío de fondos. La gente no sabía quién era el responsable, pero los artículos mencionaban el nombre de Andrés como coordinador del programa. Las llamadas no tardaron en llegar. Periodistas, colegas, amigos, todos querían respuestas. Y dentro de la empresa, los pasillos que antes lo saludaban, ahora lo miraban con desconfianza. Valeria, desde su nueva sede, le escribió un mensaje corto. Aguanta, la verdad tarda, pero llega. Pero en el fondo, Andrés sentía que algo más grande se movía. 3 días después, Elena convocó a una reunión de emergencia. Los principales ejecutivos estaban presentes, junto con los abogados de la empresa. El ambiente era gélido. Elena tomó la palabra. Se ha iniciado una investigación formal, y mientras tanto, el señor Navarro quedará suspendido de sus funciones. Andrés la miró, incrédulo. ¿Suspendido? ¿Por qué? Por precaución, respondió ella con voz neutra, hasta que se aclare la situación. El golpe fue seco, sin dramatismos, pero devastador. Andrés entendió que alguien, probablemente Arturo, había girado la historia en su contra. Y que Elena, atrapada entre la duda y la presión del consejo, no podía defenderlo abiertamente. Salió del edificio bajo la lluvia. El agua le corría por el rostro, confundida con lágrimas que no sabía si eran de rabia o impotencia. Por un instante quiso rendirse, dejar todo, volver al taller, a la vida simple donde la verdad era una herramienta que arreglaba motores, no reputaciones. Pero entonces recordó a su madre. Recordó aquella frase que se había vuelto su brújula. Hijo, la vida siempre te pondrá a prueba en los pequeños actos. Y entendió que ese momento, justo ese, era la prueba final. Esa noche, en su cuarto, revisó una y otra vez los archivos. Hasta que notó algo nuevo, un documento oculto, una transferencia extra con un destinatario inesperado. No era Arturo. Era Luis Montiel, el mismo que meses atrás había intentado sobornarlo. Él era quien movía los hilos,
usando a Arturo como pantalla. La cuenta bancaria conducía a una sociedad ficticia en Panamá. Andrés sabía que si revelaba esto sin respaldo legal, lo destruirían. Necesitaba pruebas formales. Y la única persona que podía ayudarlo era Camila Duarte, la periodista. La llamó. «Necesito que confíes en mí una última vez», le dijo. «¿Qué pasa?» «Voy a darte la historia de tu vida, pero primero necesito que me prometas que dirás la verdad completa, sin manipularla». «Te lo prometo». Esa misma noche, se reunieron en su apartamento. Camila revisó los documentos, comparó las fechas, verificó las fuentes. «Esto es enorme», susurró. «Si publicamos esto, medio consejo caerá». «No quiero destruir a nadie», dijo Andrés. «Solo quiero limpiar mi nombre y proteger el trabajo de la gente honesta». Camila asintió. «Entonces déjame hacer mi parte». Durante 3 días, trabajaron juntos. Recopilaron pruebas, entrevistaron empleados, rastrearon transferencias. Camila usó su red de contactos para confirmar los vínculos entre Luis Montiel y empresas offshore. Cuando tuvo todo, redactó un artículo demoledor. La publicación salió al amanecer de la red de corrupción en el corazón de Grupo Almonte. Fuentes internas confirman desvíos millonarios orquestados por el empresario Luis Montiel. Las pruebas eran irrefutables. Y en el último párrafo, Camila aclaró: las acusaciones previas contra Andrés Navarro fueron falsas. El analista fue quien descubrió las irregularidades desde el principio. El efecto fue inmediato. Las acciones de la empresa cayeron, pero la opinión pública se volcó a favor de Andrés. Y mientras los medios hablaban de transparencia y redención, Luis Montiel desapareció del país. Esa tarde, Elena lo citó. La mujer que lo había guiado durante años tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos. «Perdóname, Andrés», dijo, apenas lo vio entrar. «Dudé de ti cuando debí creer». «No tiene que disculparse», respondió él. «Hizo lo que creyó correcto». «No». Ella negó con la cabeza. «Hice lo que fue cómodo, y eso nunca es correcto». Guardaron silencio unos segundos. Elena se levantó y caminó hasta el ventanal. «He presentado mi renuncia al consejo». «¿Qué?». Andrés la miró, sorprendido. «Pero usted es la fundadora, la esencia de esta empresa». «Precisamente por eso», dijo con calma. «Hay que saber cuándo cerrar un ciclo antes de que el poder te cambie». Lo miró con ternura. «Tú seguirás. Quiero que tomes la dirección ejecutiva, no por gratitud, sino porque lo mereces». Andrés se quedó mudo. Su mente se llenó de imágenes: el taller, la entrevista perdida, la anciana, los primeros días en el piso 28, Valeria, Camila, su madre. Todo lo que había vivido lo había traído hasta ese instante. «Acepto», dijo, con la voz temblorosa, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que nunca más olvidemos para quién trabajamos, no para los accionistas, sino para la gente que cree en nosotros». Elena sonrió. Esa es la respuesta que esperaba. El nuevo nombramiento se anunció una semana después. Los titulares lo celebraron como un símbolo de renovación. Pero Andrés sabía que lo que realmente había ganado no era un cargo, sino una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Y así comenzó una nueva etapa en la historia de la empresa: salarios más justos, proyectos sociales transparentes, becas para jóvenes. Incluso el viejo taller donde había trabajado recibió apoyo y se convirtió en centro de capacitación. Camila siguió su carrera como periodista, y aunque la relación entre ellos se volvió discreta, ambos sabían que estaban unidos por algo más fuerte que el amor: la verdad compartida. Un año después, Andrés viajó a su barrio natal. La calle seguía igual: niños jugando, el mismo olor a pan caliente, el mismo puesto de café. Solo él había cambiado.
Llevaba en el muñeco del reloj la memoria de Elena, que ahora descansaba en un retiro tranquilo fuera de la ciudad. Caminó hasta la casa de su madre. Sonia lo esperaba en la puerta, con los brazos abiertos. «Sabía que vendrías», dijo ella. «Siempre vuelvo, mamá. Aquí empezó todo». Esa noche cenaron juntos. Mientras hablaban, Mateo, su hermano menor, le mostró su certificado de beca. Programa Navarro, Almonte de Innovación Comunitaria. Andrés sonrió. El ciclo se había cerrado. Al amanecer, subió al techo y observó el horizonte. El sol nacía detrás de los cerros y los primeros rayos pintaban los muros con luz dorada. El viento traía sonidos de vida, ladridos, risas, motores lejanos. Sacó el viejo portafolio que había llevado a aquella la entrevista perdida años atrás. Dentro, aún guardaba la corbata azul heredada de su padre. La sostuvo entre las manos y susurró. Nada fue en vano. Y mientras el reloj marcaba las 9 en punto, la misma hora en que todo había empezado, comprendió la verdad más sencilla de todas. A veces, el destino te quita lo que crees que necesitas, solo para devolverte lo que realmente mereces. El viento movió las hojas, el sol ascendió, y la ciudad despertó de nuevo, ignorante de que, en algún techo humilde, un hombre miraba hacia el futuro con los ojos limpios y el corazón en paz. El tiempo había pasado como pasa la lluvia, lento cuando se espera, rápido cuando se recuerda. 2 años después de aquella tormenta que casi lo destruye, Andrés Navarro se había convertido en uno de los líderes más respetados del país. No por su cargo, sino por su manera de ejercerlo. Dirigía la empresa con la misma humildad con la que antes limpiaba grasa de los motores, con la misma paciencia con que su madre servía sopa en silencio, sabiendo que el amor verdadero no hace ruido. El Grupo Almonte ya no era una corporación temida. Era una casa con puertas abiertas. El programa social crecía día a día y su impacto se sentía en comunidades donde antes solo había promesas incumplidas. Los jóvenes que habían crecido sin oportunidades ahora aprendían oficios, programaban, diseñaban, soñaban. Y cada vez que uno de ellos lograba su primer empleo, Andrés sentía que algo dentro de él se cerraba, como si cada logro ajeno borrara un poco más de la herida del pasado. Sin embargo, algo en su interior seguía inquieto. Era la sensación de que la historia aún no había terminado. Aquella mañana de octubre, el aire en la ciudad tenía un aroma distinto, como a tierra nueva después de la lluvia. Andrés miraba desde su oficina los tejados relucientes de humedad. Sobre el escritorio, entre papeles y documentos, había un sobre sin remitente. Lo abrió con curiosidad. Dentro, encontró una fotografía vieja. En ella aparecía él, arrodillado junto a una camioneta, con las manos llenas de grasa, y al lado, una mujer mayor sonriendo. Elena Almonte, el día en que la había ayudado sin saber quién era. Al reverso, había una nota escrita con su letra firme y elegante. Andrés, cuando dudes, mira esta foto, y recuerda que la grandeza no se demuestra en una junta, sino en un acto desinteresado. Él se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso dulce de la nostalgia. La vida era un círculo perfecto. Había comenzado con un gesto de bondad, y todo lo que vino después había nacido de esa misma semilla. Esa tarde, visitó el Centro de Innovación Navarro Almonte, construido en los terrenos de un viejo taller mecánico, el mismo donde él había trabajado años atrás. Las paredes olían a pintura nueva y esperanza. Los jóvenes lo recibieron con aplausos. No era un acto protocolario, era una fiesta del alma. Ustedes no me deben nada, les dijo con una sonrisa. Yo solo abrí la puerta. Los que están construyendo el futuro son ustedes. Una muchacha de unos 17 años levantó la mano. Señor Navarro, ¿qué se necesita para llegar a donde usted está? Él pensó por un momento. Se necesita perder el miedo a perder, respondió. Todo lo que vale la pena
exige que te arriesgues a quedarte sin nada. Pero si haces lo correcto, la vida te lo devuelve multiplicado. Los chicos aplaudieron. Algunos lloraron. Y Andrés entendió que el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de gente que te obedece, sino por la cantidad de corazones que inspiras sin querer hacerlo. Aquella noche, al volver a casa, encontró a su madre tejiendo junto a la ventana. El hilo pasaba entre sus dedos con la calma de los años. «Hijo, hoy te vi en las noticias», dijo ella, sin levantar la vista. «Dicen que eres el empresario más querido del país». Él sonrió con ternura. «Querido, no sé, mamá, pero al menos ya no me tienen miedo». «Entonces, ya ganaste», respondió ella, «porque lo que se gana con respeto dura más que lo que se compra con poder». Andrés se acercó y la abrazó. Sintió su fragilidad, el temblor leve de sus manos. La abrazó más fuerte, como si quisiera detener el tiempo. Días después, fue invitado a dar una conferencia en la Universidad Nacional. El auditorio estaba lleno de jóvenes ansiosos, profesores, medios. El tema, ética y liderazgo en tiempos de crisis. Subió al escenario sin discursos preparados. Miró a la multitud y habló con la voz del que ya ha aprendido que la sencillez es el idioma de la verdad. «Yo no vengo a enseñarles nada», empezó. «Solo a recordarles algo que todos sabemos. El éxito no es una meta, es una consecuencia». «¿Consecuencia de qué?», preguntó alguien desde el público. «De no traicionarte a ti mismo», respondió él. Luego contó su historia. El día de la entrevista, la llanta ponchada, la mujer desconocida, la decisión de llegar tarde. Y cómo ese momento cambió su destino. Mientras hablaba, notó rostros emocionados, ojos húmedos. Terminó diciendo, «A veces, la vida te quita una oportunidad solo para probar si estás listo para la que de verdad importa. Y cuando llega, nunca es tarde. Llega cuando ya sabes quién eres». El auditorio se puso de pie. Los aplausos duraron varios minutos. Andrés sintió que aquella ovación no era para él, sino para todos los que alguna vez eligieron hacer lo correcto y perdieron algo por ello. Al salir, un joven se le acercó con nervios. «Señor Navarro, mi padre lo conoció hace años. Dice que usted le cambió la vida». Andrés frunció el ceño, sorprendido. «¿Tu padre? ¿Quién es?» «Un taxista. Dice que usted lo ayudó cuando se enfermó y no podía trabajar. Usted le pagó las medicinas y nunca quiso que lo dijera». Andrés recordó vagamente aquella historia. Era cierto, había sido un gesto pequeño, sin importancia. Pero para ese hombre, había significado un mundo. Mientras veía al muchacho alejarse, pensó en algo que había aprendido de Elena. El bien que haces en silencio es el único que deja eco. Esa noche soñó con ella. Estaban sentados frente al mar. Elena le hablaba con voz serena, igual que en vida. «Ya lo hiciste bien, Andrés. Ahora enseña a otros». «¿Y si fallo?», preguntó él. «Entonces, vuelve a empezar», respondió ella. «El fracaso solo es definitivo cuando uno deja de intentarlo». Cuando despertó, el amanecer pintaba el cuarto con un tono dorado. El reloj de Elena marcaba las 7. Andrés sonrió. Sabía que el sueño no era solo un sueño, era una despedida y una misión. Semanas después, el gobierno le ofreció un reconocimiento nacional por su labor empresarial y social. Lo invitaban a un evento formal, con cámaras, aplausos y discursos. Aceptó, pero pidió que también asistieran los empleados de base, los obreros, los becarios, los que nunca salen en los periódicos. El día del evento, el presentador enumeró sus logros: crecimiento económico, innovación, transparencia. Cuando lo llamaron al escenario, Andrés tomó el micrófono y dijo algo que nadie esperaba. «Este premio no es mío. Es de los que llegaron temprano a trabajar, cuando yo aún no creía en mí. De los que me enseñaron que la humildad
es una forma de sabiduría. Y, sobre todo, es de una mujer que un día se detuvo en medio del tráfico y confió en un desconocido. El público guardó silencio. Algunos aplaudieron, otros lloraron. En la pantalla detrás de él apareció la foto de Elena y él, aquel día del destino. Si algo he aprendido, continuó, es que los grandes cambios empiezan con gestos pequeños. Nadie sabe cuándo un acto de bondad se convertirá en el comienzo de su historia. Esa noche, cuando regresó a casa, lo esperaba un sobre sin remitente. Dentro había una carta manuscrita. Andrés, tal vez ya no me recuerdes, pero soy la anciana a la que ayudaste hace muchos años. No era rica, ni poderosa, ni CEO de ninguna empresa. Solo era una mujer que necesitaba creer de nuevo en la bondad de la gente. Gracias por detenerte. Gracias por recordarme que todavía existen hombres que ayudan sin esperar nada. Tu gesto me cambió la vida, aunque nunca te lo dije. Margarita. Andrés sintió un nudo en la garganta. La carta estaba fechada hacía más de una década. Entendió que había dos ancianas en su camino, dos pruebas diferentes del destino, una que lo llevó al éxito y otra que le enseñó el valor del anonimato. La vida, pensó, tenía una manera misteriosa de cerrar sus propios círculos. Esa madrugada salió a caminar. Las calles estaban casi vacías. Pasó frente a una iglesia pequeña donde la puerta estaba entreabierta. Entró. El silencio lo envolvió. Encendió una vela y la colocó frente al altar. No rezó para pedir. Rezaba para agradecer. Por su madre. Por Elena. Por Margarita. Por Valeria, por Camila, por todos los que cruzaron su camino y lo ayudaron a entender que el verdadero propósito no era ganar, sino servir. Mientras la llama titilaba, recordó una frase de Elena. Cuando te toque elegir entre ser importante o ser bueno, elige ser bueno. Lo demás llega solo. Y al salir de la iglesia, comprendió que había llegado a un punto donde el éxito ya no lo definía. Lo que realmente importaba era lo que dejaba encendido detrás de él, una llama pequeña, pero eterna, en los corazones de quienes creían en la bondad. Pasaron los años. Andrés envejeció con dignidad. Su cabello se volvió gris, sus pasos más lentos, pero su mirada conservó la luz de quien ha vivido sin miedo a perder. El Centro Navarro Almonte seguía funcionando, dirigido ahora por jóvenes que él mismo había formado. Cada vez que visitaba las aulas, los chicos lo saludaban con alegría. «Profe Andrés». Él reía. «No soy su profesor», decía. «Soy solo alguien que aprendió a no rendirse». Una tarde, sentado en el patio del centro, una niña se acercó con un dibujo. «Lo hice para usted», dijo. Era un retrato torpe pero hermoso. Él ayudando a una señora con una llanta ponchada. Abajo, con letras grandes, decía, «Gracias por enseñarnos que ser bueno también es tener éxito». Andrés la abrazó. Y mientras el sol bajaba, pensó que, en el fondo, esa era la única herencia que valía la pena dejar. El viento soplaba suave sobre la ciudad cuando Andrés Navarro, ya entrado en los años, caminaba por la plaza donde había jugado de niño. El suelo, desgastado por el paso del tiempo, conservaba las huellas de miles de historias que nadie había contado. A su alrededor, los árboles parecían más pequeños, pero su sombra seguía siendo la misma. Esa tarde, todo parecía tener un eco. El reloj de Elena colgaba aún de su muñeca. A veces lo miraba, no para saber la hora, sino para recordar el momento exacto en que su vida cambió. Las 9:12, el día en que llegó tarde a una entrevista por hacer lo correcto. Se sentó en una banca. El aire traía el olor de pan recién horneado y el sonido de risas lejanas. Un niño jugaba con una pelota y al perder el equilibrio, cayó cerca de él. Andrés lo ayudó a levantarse. El pequeño lo miró con gratitud y dijo, «Gracias, señor».
Él sonrió. No hay de qué, hijo. Cuida siempre tus pasos. El niño corrió de vuelta, pero la sonrisa quedó en el aire, flotando como un mensaje invisible. Cada pequeño gesto deja huella. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente al escritorio. Encendió una lámpara y sacó un cuaderno viejo. En la primera página escribió una frase. No quiero que mi historia conmigo. Quiero que sirva para recordar que la vida recompensa a quien no busca recompensa. Y empezó a escribir. Línea por línea, palabra por palabra, relató todo. La mañana de la llanta ponchada, la entrevista perdida, la mujer desconocida, los años de lucha, la traición, el perdón y la redención. A veces las lágrimas caían sobre el papel, borrando la tinta. Otras veces sonreía, recordando los rostros de quienes marcaron su destino. Valeria, la mentora que le enseñó a no tener miedo de la verdad. Camila, la periodista que lo enfrentó para ayudarlo a limpiar la historia. Elena, la mujer que confió en él y lo convirtió en la voz de una nueva generación. Y sobre todo, su madre, la raíz silenciosa de todo lo que fue. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno y lo dejó sobre el escritorio, junto a una carta. La dirigió a su hermano Mateo, que ahora dirigía el centro comunitario. Hermano, si un día alguien duda de que la bondad existe, léeles esto. Diles que no fue suerte. Diles que fue elección. Que ayudar sin mirar a quién fue mi forma de descubrir a Dios entre los hombres. Días después, Andrés viajó al interior del país. Visitó pueblos, escuelas, talleres. Le gustaba hablar con la gente sencilla. Les contaba que había conocido el éxito, sí, pero que nada lo había hecho sentir más pleno que ver a un niño sonreír porque su padre tenía trabajo digno. Un periodista joven lo entrevistó para un documental. Le preguntó qué había aprendido después de tantos años. Andrés pensó unos segundos antes de responder. Aprendí que los milagros no vienen del cielo. Vienen de las manos que deciden detenerse a ayudar cuando todo el mundo sigue de largo. Y aprendí algo más, que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes devolverle al mundo. El periodista sonrió. ¿Y si pudieras volver atrás, cambiar algo? Andrés negó suavemente. Ni un minuto. Ni siquiera aquel en que llegué tarde. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. El viento soplaba entre los campos como un susurro de memorias. Andrés caminó hasta un pequeño cerro y se sentó a mirar el horizonte. Recordó el rostro de Elena, las palabras de su madre, la risa de los jóvenes en el centro. Todo se entrelazaba como una sinfonía perfecta. Gracias, susurró al aire. Por las pruebas, por las caídas, por las personas que me enseñaron que el bien nunca se pierde, solo espera su momento. Y así, bajo la luz de las estrellas, entendió que su vida no había sido una serie de casualidades, sino una obra de destino cuidadosamente tejida por sus propias decisiones. Años después, en el centro Navarro Almonte, un grupo de jóvenes estaba reunido en torno a un escritorio. Sobre la mesa, el cuaderno viejo de Andrés. Mateo, su hermano, lo había traído como legado. En la última página, había una frase escrita con caligrafía firme. Si alguna vez el mundo te dice que ser bueno no sirve, no discutas. Solo sigue siendo bueno. La vida se encargará de demostrar lo contrario. Los jóvenes guardaron silencio. Uno de ellos, con lágrimas contenidas, dijo: Entonces, lo que comenzó como una entrevista perdida, terminó siendo una lección para todos. Mateo asintió. Exactamente. Y mientras las luces del centro se encendían, la cámara se alejaba mostrando los rostros emocionados, los talleres llenos, las manos que seguían construyendo futuro. La historia de Andrés Navarro no termina aquí. Porque cada persona que elige hacer el bien sin que nadie lo vea, continúa su legado.
En cada calle, en cada empresa, en cada corazón que se detiene un segundo para tender la mano, hay un poco de aquel joven que un día perdió su entrevista, pero ganó su destino. Tal vez tú, que escuchas esto, tengas hoy tu propia decisión que tomar. Tal vez el destino te está observando justo ahora, esperando ver qué eliges. Recuerda, no importa si el mundo no aplaude tus actos. Lo importante es que cuando te mires al espejo, reconozcas al ser humano que elegiste ser. La vida premia a quien actúa con el corazón, no con la conveniencia. Las oportunidades van y vienen, pero las decisiones honestas permanecen. Y cuando ayudas a alguien, aunque creas que el mundo no te ve, el destino sí lo hace.